EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Ver en ti el amor, la compasión de Jesús, el más glorioso trabajo de todos, alabar a Dios en su reino, todos movidos por el Espíritu. Todo el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Vamos a hablar sobre Jesús. Bueno, esta noche tenemos aquí a mucha de nuestra gran familia y siempre es una alegría para mí el caminar por aquí y ver quiénes son las personas al otro lado de la cámara. Y siempre son maravillosas. Ven, anoche, antes de comenzar nuestro programa con un gran invitado, se me olvidó decirles que cuando estábamos recorriendo esa fábrica donde fabrican cosas maravillosas para el Señor, abrí una puerta hacia este gran tabernáculo y por dentro era más bello que por fuera aún. Estaba labrado a mano y tenía el Adórote, todo labrado a mano también, como un gran medallón. Parecía como que alguien viviese en él y, ¿saben? Era absolutamente precioso. Y lo miré y dije, oh, es tan bello. Y ella me dijo, bueno, lo hicimos extra bello para Jesús. Es el único que lo verá. Y yo pensé en Miguel Ángel. Un día él estaba muy arriba en una esquina de la Capilla Sistina. Y él se quedó tanto tiempo ahí que el arzobispo desde el piso le dijo, ¿por qué te tardas tanto allá arriba? Nadie lo va a ver. Y él le dijo, oh sí, Dios lo verá. Y para mí eso fue un gran ejemplo de fe. Nosotros probablemente no hubiésemos tardado tanto allá adentro, pero ellos se tomaron su tiempo ahí. Yo aprendí mucho. Recordemos lo que sea que hagamos para Dios, debemos hacerlo lo mejor posible. Y no teman usar muchos detalles, aun cuando nadie más los ve. Nuestro invitado esta noche cursó sus estudios de graduado en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Dije eso correctamente? Yo creí decirlo con mucho amor. Él es un miembro del Centro de Hastings de Nueva York, un instituto para la investigación y la ética y las ciencias de la vida. Recuerden eso cuando lleguemos a la hora de las preguntas y respuestas. Actualmente enseña medicina ética en la Universidad Gannon. Tenemos un gran privilegio y yo quería que viniera desde hace mucho tiempo. Y quiero que le den la bienvenida al padre Edward Krause, profesor asistente de teología. Y ahora vamos a discutir ética y sufrimiento. Yo me imagino que esto es algo difícil de enseñar porque hoy en día están haciendo cosas que en el pasado nunca pensamos que harían. Así es, hermana. Así que, antes que nada, ¿qué es la ética médica? Bueno, hermana, en general, yo diría que la ética médica es el esfuerzo de aplicar reglas morales en la práctica de la medicina y en el cuidado de aquellos de nosotros que estamos enfermos y que no estamos bien y deshabilitados, de otras maneras limitados, y de cómo aplicamos tecnología médica y nuestra capacidad para cuidar a nuestros pacientes. Pero una gran parte del cuidado no es solo técnico.
Una parte esencial del cuidado de los pacientes humanos es el apoyo y cuidado espiritual, moral y psicológico que nos damos unos a otros. Es lo que comúnmente se pierde en estos días. El cuidado de seres humanos no es como el cuidado de su perro u otro animal doméstico, que esencialmente existen dimensiones morales. Eso toca a nuestro tema para esta noche, el asunto del sufrimiento. Pero en ocasiones nos da la impresión de que tenemos más cuidado por las ballenas que el que tenemos por los ancianos. Bueno, sí, desafortunadamente. Yo creo, sin embargo, que es una ayuda, hermana, cuando vemos el sufrimiento y especialmente ese sufrimiento cuando estamos enfermos. Aclarar o tratar con lo que yo llamo unos miedos mal ubicados, miedos muy comunes, como un tipo de preámbulo o de prefacio para enfrentarse o reflejar sobre el significado cristiano del sufrimiento humano. Y en particular, siento que es importante realizar que hace mucho tiempo, mucho antes que el Dr. Kevorkian viniese con la máquina de suicidios, con la que todos estamos familiarizados, la doctora Cecily Saunders, representando nuestra traducción cristiana común, hace unos 30 o 40 años, ella es la fundadora del movimiento hospitalario, entregados al cuidado de los enfermos y de aquellos que están moribundos. Ella separó un hospital en Londres, el Hospital de San Cristóbal, principalmente para el propósito de cuidar a aquellos con dolores muy graves, mayormente pacientes de cáncer. Y hace 30 o 40 años la doctora Saunders insistió en que el 95% del dolor podría ser manejado o controlado con medicamentos, a veces con neurocirugía. Y por lo tanto es simplemente falso o incorrecto el pensar que tenemos que matar a nuestros pacientes para lograr manejar eficientemente el dolor. Ahí es cuando digo, en general las presentaciones de los medios de comunicación sobre esta situación sugieren que o matamos a alguien o muere en medio de dolores atroces. Eso simplemente no es verdad o justo. La doctora Saunders insistía, y de nuevo de esto hace unos 30 o 40 años, y hemos avanzado mucho en esto, de lo que estábamos en ese tiempo, en relación al protocolo del manejo del dolor. Ella insistía que el restante 5% de los pacientes que virtualmente no podían obtener un control total obtendrían un alivio significativo. Y entonces tenemos lo que podemos llamar la carga espiritual, moral, asociada con la muerte, la buena muerte. Pero esto debe ser tratado con medios espirituales y morales. El otro punto que trato de hacer, hermana, en términos de aclarar ciertos conceptos comúnmente equivocados, o digamos temores equivocados, sería decir que nuestro Santo Padre, la tradición religiosa y verdaderamente la tradición moral común, tiene unas reglas bastante claras y precisas que han existido por mucho tiempo, para el efecto de que los médicos pueden proceder con los protocolos apropiados para el manejo del dolor, aun si ellos piensan de que esto arriesga una muerte más temprana o acelera una muerte más temprana. Así que las líneas han sido muy cuidadosamente delimitadas y son líneas que son comunes que la Asociación Americana de Medicina afirma tan confiada y claramente como lo hace la doctora Saunders. Así que, desafortunadamente, en el presente, el doctor Jack Kevorkian y sus amigos obtienen como el 80 o el 90% de la cobertura en la prensa popular. Y doctor, la popular, saben, en televisión, en la cultura popular. Y la doctora Saunders, el Santo Padre y todo el resto de nosotros combinados, tenemos suerte si obtenemos el 10%. Bueno, esto no solamente excusa el hecho en la imaginación y la mente de muchas personas, pero de nuevo, crea alternativas falsas, incorrectas. No tenemos que matar a nuestros pacientes para poder manejar el dolor. Padre, ¿y eso usted supone que cuando comenzaron a hacer esto de la calidad de la vida, usted cree que si uno no tiene esa tal llamada calidad de vida, uno no vale nada? Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante. Y de nuevo, toca lo que yo llamaría la dimensión espiritual de lo que es la buena muerte. Es más, creo que la tradición puede sugerir algo como esto. Y se puede pasar por alto fácilmente. En la cultura popular, que una persona débil o moribunda o incapacitada, una persona enferma o en sufrimiento, tiene mucho que dar y contribuir a aquellos de nosotros que estamos temporalmente saludables, con dinero, muy bien. Y nos perdemos eso. Los regalos son mayormente de una naturaleza espiritual. Aun cuando nuestro cuerpo está fallando, en el proceso de morir, la actitud, actividad, intercambio en un nivel psicológico, social, moral,
puede ser muy intenso. Frecuentemente pienso en mi propia querida madre. Ella estuvo en un accidente de automóvil y paralizada por 25 años, por más de la mitad del matrimonio. Mi querido padre solía decir cosas como, lo único que madre podía hacer durante una gran parte de ese tiempo era ser alimentada y ser cuidada en la cama. Pero papá hizo su papel. Era un papel más activo, así lo llamaba. El de mamá era un papel más pasivo, pero él siempre insistía en que hiciéramos lo que hiciéramos juntos. Y de muchas maneras sus años posteros fueron sus años más felices, a pesar de que madre se encontraba físicamente débil y muy incapacitada. Su regalo, en un plano espiritual, para su marido, para sus hijos, fue tan significativo como cualquier otra cosa que hiciera para nosotros. Y todos esos jóvenes, cuando ella estaba saludable, viajábamos juntos e íbamos a lugares. Eso era una cosa. Pero lo que nos enseñó entonces en su cama de enferma fue aún más importante, más precioso. Una cosa fue para madre el enseñar los misterios de la fe, otra cosa era el que los viviera tan profundamente como lo hizo. Y lo que testimonió y nos dio fue una fe más fuerte, una fe más auténtica, la virtud de la esperanza, y basado en eso, un entendimiento más profundo del amor, de la compasión. La palabra cristiana para amor es compasión, que suframos juntos las pruebas inevitables y cargas de la vida en un mundo caído, en el mundo real. Así que yo creo que está correcta, hermana, que muy frecuentemente en estos días cuando pensamos en esto y aquellos de nosotros que estamos tentados en pensar que el suicidio asistido y la eutanasia son de alguna manera la forma rápida y sencilla de terminar todo, lo que comúnmente pasamos por alto es lo que yo llamaría lo particularmente espiritual y el valor, la importancia de lo particularmente espiritual, social, moral, psicológico, dimensión de lo que es vivir bien, no menos vivir bien nuestros últimos días, el de morir bien. Toma una fe cada vez más auténtica, cada vez más profunda. Y en base a eso, podemos verdaderamente amar. La esencia del amor y la esencia de una buena vida, tanto como de una buena muerte, es el amor. El amar fielmente, verdaderamente, duraderamente. Y al corazón de cada gran amor se encuentra la cruz. Primero la voluntad, pero después la habilidad, si es necesario, para sufrir por otro, para sacrificarnos por lo que es verdadero o justo. Y de nuevo, es algo bueno que tenemos que hacer juntos. Cualquier amor verdadero, cualquier amor fiel. Papá solía decir cosas como, ¿saben? Su mamá se está reflexionando 25 años más de la mitad del matrimonio. Él decía cosas como, y era una especie de sorpresa, le sorprendía aún a él mismo, pero él decía cosas como, ¿saben? Su madre y yo hacíamos esto juntos, lo que hacíamos, y la de ella era la parte más pesada, la de ella era la parte pasiva, el recibir el cuidado. Y yo hacía eso, yo tenía la parte más fácil. Yo podía proveer y brindar el cuidado. Pero él tenía que tener mucha fe en sí mismo para poder pensar así. Estoy seguro que la tenía, y en efecto su fe creció a través de los años. Eso fue lo que era tan maravilloso el compartir y observar. Esa fe, esa confianza, la virtud de la esperanza o confianza, la esencia de la cual es que dependemos final y últimamente de Dios. Ven, lo que la fe nos lleva a ver es que somos criaturas, que nuestras vidas son cortas, finitas, y eso es un hecho difícil de aceptar para nosotros. Y el dolor en muchas ocasiones nos obliga a enfrentar esa realidad cuando en realidad quisiéramos evitarla. Pero es en parte de la propia esencia de la fe aceptar debería ser un hecho evidente por sí mismo, que somos criaturas radicalmente dependientes de Dios para cada momento de nuestras vidas, incluyendo los últimos momentos de la vida. Y para aceptar este hecho en paz y para compartir nuestra aceptación de este hecho y para compartir nuestra fe, para compartir también la fe, por supuesto, está esencialmente interrelacionada con la virtud de la esperanza, y lo que la esperanza significa es que no tenemos derecho a desesperarnos, aún en medio de pruebas y sufrimientos y oscuridad. ¿Por qué? Porque finalmente dependemos en la fortaleza de Dios y las promesas de Dios, no en nuestra propia fortaleza y habilidad en cualquier cosa que podamos hacer por Él, pero en lo que Él está necesariamente haciendo por nosotros. Esa dualidad es una fe fundamental básica, fácilmente perdida y pasada por alto hasta que finalmente somos golpeados por alguna forma de sufrimiento o problema, y entonces ¿acaso somos forzados a aceptar el hecho que? ¿Sabe? Cuando estábamos en Inglaterra vimos la iglesia y las reliquias y los lugares de sepulturas de estos mártires, 40 y tantos mártires que murieron durante las persecuciones bajo la reina Isabel. Y ellos
por lo que ellos pasaron fue increíble. Dios tiene que haberles dado algo muy especial. Fueron colgados a medias, echados en calabozos, y ves eso y piensas, si la persona promedio, y yo conozco a muchas que están en la audiencia, probablemente pensaron en ese entonces, estos hombres amaron a Dios y este es el misterio. Y yo quisiera que usted me lo explicara. Y ha sido así aún después de la resurrección. Aún tenemos dolor, aún tenemos muerte y sufrimiento, aún nos desilusionamos y nos duele el corazón y todo eso. Y yo quisiera que le explicara a la gente aquí por qué es así y, y por qué es necesario de que eso sea así. Bueno, yo creo, hermana, yo diría que hay un sentir en que la Biblia y la revelación bíblica son la respuesta a su pregunta. El todo de la revelación bíblica, desde el Génesis hasta Job, hasta San Pablo, hasta Jesús, y todo lo que Jesús dijo y enseñó. Y me llama la atención de que si fuese a resumirlo brevemente, la Biblia dice una y otra vez que no era parte del plan de Dios para nosotros el que sufriéramos, que el sufrimiento y el dolor y el mal que experimentamos fue el resultado o consecuencia de la rebelión en contra de ese plan, que es lo mismo decir que vivimos en un mundo caído menos que perfecto. ¿Cómo podemos seguir viviendo una vida buena, una vida moralmente buena en un mundo con muchas ocasiones violento, trágico? Parcialmente basados en nuestra fe. Es el aceptar a Jesús y lo que dijo de sí mismo, de lo que enseñó y más, de lo que es y la completa realidad cristiana que viene a su culminación en la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús. Y si tomamos en serio todo lo que Él nos dice y nos enseñó, lo que clarifica, creo yo, podemos resumirlo de esta manera. Y de nuevo, es lo que los grandes teólogos en la historia de la iglesia decían, cosas como, es como que Dios nos mostró en Jesús. Yo soy el Padre, soy uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cuánto nos ama Dios y cuánto sufre Dios? La implicación es que Dios Todopoderoso mismo, tan duro como es esto es un misterio profundo de fe, es difícil de aceptar. Dios sufre mucho más que nosotros los efectos de esta rebelión, precisamente para redimirnos y traernos de nuevo hacia sí. Y no solamente para restaurar el orden caído, el orden violado, pero para llevarlo a un más increíble y perfecto cumplimiento. Tanto así que ahora los santos, quienes reflexionaron y oraron sobre esto a través de los siglos, hablaban en términos del pecado como de una falta feliz o del sufrimiento como de un regalo en gracia, de lo que permite y hace posible. Pero como mínimo comienzo con un pensamiento que vemos en Cristo y en su crucifixión y en la cruz, la señal y la revelación de lo mucho, lo radical, lo totalmente que Dios nos ama. Jesús lo dice así. Él dice, saben, un ser humano no puede tener un amor más grande que este, que entregue su vida, que él o ella se sacrifique su vida por aquel a quien ama, por aquel por quien se preocupa. Y nosotros somos llamados a imitar ese tipo de amor. Es la manera en que cuidamos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro prójimo y por la manera en que nos preocupamos unos por otros, en el cuidado que recibimos, porque, como papá lo diría, esa es la parte más difícil. Cuando el tiempo está listo, es tiempo de que reciba el cuidado de otros. Más tarde o más temprano todos llegamos a eso, todos llegamos a esa situación. Y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que alistarnos ahora. Hay maneras de hacerlo, en efecto, me gusta en usted, hermana. Una de las cosas que leí en preparación para nuestra conversación fue el libro que usted escribió hace como 20 años en relación al significado del sufrimiento. Y estaba releyéndolo, por supuesto, las bellas reflexiones sobre esto de nuestro Santo Padre. Y usted hablaba en términos de sufrimiento preventivo. Creo que es lo que la mayoría de nosotros cree en la penitencia a la cual Jesús nos llama, la autonegación, la mortificación. San Pablo la llama y papá la encantaría. Es como un atleta en entrenamiento mientras se preparan para una competencia. Y en efecto, si tienen suerte, coronas perecederas, pero nosotros nos preparamos para una corona imperecedera. Nos estamos preparando libremente y a sabiendas. Cargamos penitencia, mortificación, autonegación, especialmente durante los tiempos de Cuaresma y Adviento, para prepararnos el conflicto inevitable, las inevitables cargas, cruces, dolores y sufrimientos que son parte de la vida en un mundo caído, en un mundo real, en un único mundo que es... Padre, explíquele a nuestra gente los sufrimientos que la gente padece, que pueden ser
grandes o pequeños, y siguen año tras año tras año. ¿Cómo eso afecta o cómo puede ayudar a su prójimo? Bueno, de nuevo, hermana, eso sería un misterio de fe. Y pensaría primero en dos cosas. Primero, aquellos de nosotros y aquellos en medio de nosotros, así como también familias, miembros de la familia que cuidan de aquellos que han estado por largo periodo de tiempo incapacitados, deshabilitados, cargando cruces muy pesadas, muchas veces de las más injustas, mayormente injustas, por supuesto. La primera cosa en que yo pensaría es que manejemos y soportemos esto un día a la vez. La segunda cosa en que yo pensaría es que unamos nuestros sufrimientos y dolor al sufrimiento de Jesús. La manera en que no solo nos entrenó y enseñó, pero en la noche antes de que Él sufriera y muriera, Él nos dejó su mejor regalo, su más grande milagro, la Eucaristía, la Sagrada Comunión, que significa muchas cosas, pero como parte de ellas no solo nuestra voluntad de ser unidos a Jesús, sino su voluntad de compartir nuestras vidas, el estar con nosotros, el ser uno con nosotros, y cualesquiera circunstancia. No importa que, como ustedes dicen, que lo peor de todo, lo peor que podemos pensar es el martirio, o digamos el tipo de martirio del cual usted está hablando ahora, que es que alguien que ha sufrido virtualmente toda su vida un impedimento mayor. Y yo iba a decir, hermana, que nuestro Señor, entre su regalo más grande fue el regalo de sí mismo, la Eucaristía. Y las dos grandes doctrinas de la Eucaristía, especialmente aquellas enfatizadas por el Concilio de Trento, no solo fueron la presencia real, sino que lo que comúnmente llamaríamos el carácter sacrificial de la misa. Y lo que eso significa es que traemos nuestro sufrimiento un día a la vez, una semana a la vez, nuestro dolor, y se lo ofrecemos al Padre. Lo unimos al sufrimiento de Jesús. A medida que hacemos esto, creo que recibimos más de lo que damos. Entre otras cosas, recibimos el regalo de la fortaleza de seguir adelante un día más. Y eso es lo que necesitamos, un día más. Por horrible que pueda ser, por incomprensible, tan misterioso como es y permanecerá así hasta que veamos a Dios cara a cara. ¿Cómo es que algunos de nosotros sufren tan horriblemente? Niños pequeños, niños inocentes. Quiero decir que es lo que nos tienta. Pero aún eso, la crucifixión del Señor es una respuesta a eso. Y en medio de ese misterio, el misterio del amor increíble de Dios por nosotros, tal como está revelado en la crucifixión de Jesús, y nuestro llamado a unir nuestro dolor, sufrimiento y confusión a los del Señor y ofrecérselos al Padre, en medio de este misterio los grandes santos y San Pablo mismo hablarían de sufrimiento como un regalo precioso en términos de lo que puede ser posible. Y lo que puede ser posible no es solamente restaurar comunión, sino una mayor unión con Dios. Una y otra vez, la Biblia nos dice que Dios está más cerca de nosotros cuando estamos más débiles. Eso es tan difícil de entender, es difícil de aceptar. Pero si quieres confiar en Jesús, en lugar de los doctores que aborquean el mundo, esa es la única escogencia que en realidad tenemos. O vamos a confiar en Jesús y en los Juan Pablo II del mundo, y en las doctoras Cecily Saunders del mundo, y las Madres Teresas del mundo que se preocupan. Yo diría, la doctora Saunders es otra Madre Teresa, y su deseo de cuidarnos cuando estamos débiles, y nunca estamos tan débiles que cuando estamos sufriendo y enfrentando nuestra propia muerte. ¿Qué es lo que Pablo dio a entender cuando dijo, esta es una generación perversa y sus vidas, sus sufrimientos deben redimirlos? Pues eso también, hermana, sería, creo, un profundo misterio de fe. Creo que implica o revela que el sufrimiento tiene un efecto que no podemos apreciar plenamente en este lado de la eternidad. Creo que yo haría o ilustraría el punto diciendo, siempre lo tuve en mi corazón. Desde el día del accidente de mi madre estuvo en un accidente automovilístico justo una semana después de mi ordenación. La ordenación fue un punto culminante en nuestras vidas, el tiempo más feliz para toda nuestra familia, mi padre, mi hermana, hermano. Su accidente automovilístico fue el peor suceso, el suceso más malo, viniendo apenas una semana después. No fue mucho después de eso que yo regresé a este país y me di cuenta qué tan severamente ella casi murió y qué tan severo fue el daño. Y a medida que luchábamos juntos, y lo hicimos juntos a medida que mamá luchaba con su propio sufrimiento y su limitación, a medida que se enfrentaba a los hechos tal como estaba en ese momento, yo recuerdo darme cuenta y pensar que en algunas formas mamá podía estar sufriendo no por ella misma, sino por sus hijos, por su hijo, por su hermana,
Y me di cuenta que había un sentido en el cual que yo, mi hermano, mi hermana, que ella estaba haciendo esto por nosotros. Que de alguna manera el cielo no sería el cielo si no estuviésemos allí. Y tal vez esto es lo que estaba comprando nuestra redención. Y creo que es algo en relación a esto, que no podemos entender plenamente cómo Dios usa nuestros sufrimientos de la misma manera como tampoco podemos entender la plenitud de los sufrimientos de Cristo. Lo que sí sabemos como un hecho, sin embargo, es que al tercer día los apóstoles corrieron a la tumba y de nuevo no sabían qué pensar sobre esto. En el encuentro con el Señor resucitado en el aposento alto y una y otra vez, pero la resurrección es tanto un hecho como la crucifixión. Y esa es la respuesta a la crucifixión, que el amor en el corazón de la crucifixión, porque de nuevo el sufrimiento sí es maligno, pero no es ese sufrimiento como tal que logra hacer nada, pero es nuestro sufrimiento, si es necesario, por lo que es verdad, por el amor, por el otro. Eso es lo que estamos observando. Y la consecuencia final de eso es el misterio de la resurrección. Vida compartida, vida con el Padre, una comunión, una vida más llena. No solamente ya aquí en la tierra, pero esencialmente y especialmente en el cielo, en la vida eterna. Eso es lo que Dios está haciendo posible. Y de nuevo, ¿cómo el sufrimiento ayuda a lograr esto? No está claro. Pero el hecho de que lo hace sí está muy claro. Virtualmente a través de todo lo que Jesús enseñó y su iglesia después, y los grandes santos que han estado con Jesús a través de los siglos, aquellos que, aunque sea, han intentado seguirlo, y eso es todo lo que podemos hacer. Hagamos lo mejor que podamos por seguir al Señor y seguir sus pasos, e imitemos al Señor y estemos con Él en contra de los que se mofan y lo critican. Bájate de esa cruz y todos los otros insultos que le lanzaron. ¿Por qué usted diría, yo creo en lo que usted dice, pero lo pregunto por lo que piensa nuestro auditorio, si puede elaborar un poquito sobre el sufrimiento como un mal, pero usado por Dios? Bueno, creo, hermana, sabe, yo diría que lo que podemos comenzar a apreciar, creo, a medida que reflexionamos seriamente, meditamos, observamos, oramos, comenzamos a apreciar lo que llamaría el 100 por 1 ya aquí en la tierra. Podemos ver algo de lo bueno que resulta de ese sufrimiento, pero eso es todo lo que podemos apreciar. No podemos apreciar el significado pleno hasta que veamos a Dios cara a cara. La resurrección, el misterio de la resurrección son llamados a hacer, a compartir la vida misma íntima de Dios, de una vida eterna e incorruptible que será, que es y permanecerá eternamente. Un misterio debido a la naturaleza misma de Dios, lo que es el compartir la vida de Dios o encontrarse con Dios, permanecerá un misterio eterno. Pero lo que sí podemos empezar a apreciar es lo que Jesús llamó el 100 por 1 ya aquí en la tierra. Y el 100 por 1 vendría de 100 maneras diferentes. Pero creo que en relación a mi propia experiencia sobre esto, que a medida que veo hacia atrás, los regalos más preciosos de mi madre a sus hijos, a su esposo, se dieron un poco tarde en la vida cuando ella era más débil. Y cuando esos regalos que considero los más preciosos, mis memorias más preciosas, ¿qué fueron? Fueron regalos de fe. Fueron regalos en un plano espiritual. Ella compartió su fe. Ella nos ayudó a apreciar más temprano que tarde lo que realmente vale en la vida. Y lo que no cuenta es hacer dinero, jugar más golf, manejar carros más exóticos, comer comidas más exóticos. Saben, puramente secular, material. Eso es lo que hace una buena vida o una buena significativa. Pero no puede. Para alguien quien es fiel a su humanidad, eso no puede ser el verdadero significado de la vida. Es como estar relleno. Debe ser algo en un plano primariamente espiritual, social, moral, psicológico, que significa la más intensa comunión espiritual que compartimos, que no solamente es fe y esperanza o la confianza en Dios, sino la compasión, comunión que hace posible ya en la tierra. En otras palabras, mis queridos madre y padre y mis hermanos y hermanas, hay un sentir en el cual compartimos una vida y un amor más profundos, en que compartimos una vida y un amor aún más profundos juntos y compasión en ella. Días de debilidad en contra de los días en que todos estábamos relativamente bien y saludables. Entonces, eso sería, ¿saben? Sería como una de las cosas que papá y mamá hacían mientras paseaban en la residencia de convalecientes donde ella pasó sus últimos días.
era alegrar a otros pacientes y cantar canciones, quiero decir, canciones viejas, pero el placer, la alegría, solo cantar esas canciones y lo que implicaba de nuevo una fe más profunda, una mayor confianza y la compasión, el tipo de afecto y amor que eso hizo posible. Y después su extensión tan fácil a otros, a los que la cuidaban, a las enfermeras, a los doctores. Papá y mi querida madre fueron una gran inspiración para nosotros y un gran aliciente para nosotros. Papá decía cosas como, saben, mamá me preparó no solamente para mi propia muerte y enfrentar el prospecto de mi propio morir, sino que ella me ayudó a vivir una vida mejor. Y de muchas maneras una vida más feliz al compartirse como ella lo hizo en su vida. Todo ese tipo de cosas. Hermana, si yo le diera otro ejemplo breve o ilustración, creo que usted puede comenzar a sentir el 100 por 1. Recientemente, en Erie, atendí como pastor y sacerdote a una mujer que está muriendo de cáncer. Y ella se encontraba con cierta angustia y dolor, pero de nuevo, los médicos podían controlar el dolor físico. La parte más difícil era manejar la carga social, moral de lo que es morir. Y recuerdo haberle rogado a María, le dije, María, tú estás aquí para un propósito. Hay ciertas cosas que solo tú puedes hacer. Y lo primero en que pensé fue, María, ella tenía una hija mongoloide, una hija afectada con el síndrome de Downs. Yo dije, tú tienes que preparar a esta jovencita para el tiempo en que tú no estarás aquí para ella. Ellas tuvieron una bella amistad y relación a través de 2 años, a medida que se cuidaban la una a la otra, y tocó mi corazón en los últimos días ver a Denise cuidar a su mamá en su casa por un tiempo y después en el lugar de convalecientes. Le dije, María, tú tienes que prepararla, yo no puedo hacerlo, yo no soy su madre, solo tú puedes hacer esa labor. Y esta es una de las razones por que Dios te está dejando. Ella se ajustó a eso y ella procedió a hacer eso. Un sinnúmero de hechos poderosos sucedieron, tipos de reconciliación con su hijo, con su hija, que tomaron tiempo, que necesitaban tiempo y esfuerzo, que realmente saben solo cómo suceden un día a la vez. Es que uno se entera algo de lo que llamo el 100 por 1. ¿Por qué? Lo que Dios me está llamando a hacer aquí hoy. No solo por mi hijo, mi hija. El sacerdote no puede hacerlo, la enfermera no puede hacerlo, yo debo hacerlo. Yo fui dejada aquí para un propósito. Lo que ella hizo por su compañera de cuarto, porque estaba en un cuarto doble, así que me enteré después de lo que ella pudo compartir, de nuevo en un plano espiritual, porque físicamente ella se estaba muriendo. No había nada que ella pudiese hacer físicamente más que estar postrada ahí en la cama y ser cuidada, pero espiritual y moralmente, ella ayudó a preparar a esta otra pobre alma para lidiar con su carga, con la enfermedad y compartida en ese nivel, lo que yo llamo un intercambio muy intenso en un plano espiritual, social, moral, psicológico. Y de esa manera María repartió muchos regalos a aquellos de nosotros que estábamos relativamente bien, saludables y fuertes. Desafortunadamente, eso se pierde frecuentemente en estos días, lo pasamos por alto. El obispo Shin dijo en una ocasión que él se sentía muy mal por todo el dolor que se desperdiciaba. Sí, exactamente. Pero en realidad me hizo pensar porque el dolor que tenemos lo tenemos y se desperdicia demasiado frecuentemente. Y frecuentemente también nos parecerá así, pero entonces la escogencia que tenemos es que o confiamos en Jesús y en los santos que están con Él, o confiamos en los doctores que worken del mundo, en los Derek Humphreys y la sociedad Hemlock, pero cuando ellos le asignan sentido o valor a la vida, es de una manera totalmente diferente, ¿sabe? De una manera enteramente materialística, muchas veces pagana, una especie de forma de ver las cosas. Pero creo que aun cuando parezca que esta carga me parece o la siento sin valor, lo que podemos hacer es otro acto de fe, reconfirmar nuestra fe, reconfirmar nuestra confianza pero yo confiaré en las enseñanzas del Señor, en las promesas del Señor, y haré en base a eso ofrecerlo. A veces esta es la única oración que podemos ofrecer, solo el dolor. Y a veces, como dice San Pablo o Jesús mismo, San Pedro, nuestra oración solo es el gruñido de nuestro corazón. Ni siquiera somos capaces. Yo, hermana, frecuentemente corro hacia María y pienso que nuestra Madre bendita, ¿sabe? Yo pienso muchas veces en María y en particular en los 7 dolores que traspasaron el corazón de María, pero especialmente que Jesús, en sus últimos momentos, muriendo en la cruz, una de las grandes acciones en ese momento fue el darnos a María como nuestra madre a través de Juan. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y que María estuvo al pie de la cruz, compartió esa pasión, y de que si clamamos a ella, ella nos ayudará
aun cuando no podamos o querramos entender lo que puede significar. ¿Qué bien saldrá de esto? Lo que creemos es la promesa de Jesús, que Dios tiene su poder divino, una clase de poder que tú y yo no tenemos, de sacar bien del mal, de sacar luz de esas tinieblas, de arreglar lo que tú y yo no podemos arreglar, de reparar y restaurar. Y confiamos en eso. Confiamos primero en la promesa de Dios en Cristo, y segundo, en su poder de hacer lo que Él dijo que haría. Así que como mínimo podemos hacer esto. Podemos creer y confiar. Y en base a eso, seguir viviendo, amando, sirviendo, cuidando o quejándonos, si eso es todo lo que podemos hacer en nuestras vidas. Y suplicándole al Señor, saben, llorando. A veces hacemos esto. Señor, si te es posible, permite que esta cruz pase, o se sentirá como tú me has abandonado. No está mal el sentirse de esta manera, y pueden decirlo. Pero entonces debemos llegar a la segunda parte de esta oración y comprometernos y todo lo que queremos en las manos del Padre. Eso es la misa, ese es el Padre Nuestro, eso es nuestra oración, cuando está unida a la oración de Cristo. Y creo que esa es la tarea que todos tenemos, hermana, el ofrecer, unir nuestra oración, nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio, al sacrificio del Señor, y entonces ofrecérselo al Padre. Alabados a Dios. Tenemos que retirarnos por un momento y yo espero que tengan algunas preguntas y entonces regresamos con el Padre Krause y él se las contestará en un momento. O le apuestas a la razón o le apuestas a la fe. Y cuando hablamos de la razón y la fe, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes creen que son opuestas. No, oponer razón y fe no es una buena idea. Para allá vamos y que Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Rebeca Yarramendi, soy amiga misionera de Colombia. Estoy muy feliz por toda la fe, la alegría que he recibido de WTN, todo ese grandísimo testimonio de amor a Dios y de predicación del Evangelio, que ahora a través de estos medios llega al mundo entero. Gracias María Angélica por su testimonio y un saludo a todos los amigos misioneros del mundo entero. Bueno, tenemos muchas preguntas y estamos ya de regreso con el Padre Edward Krause de la Universidad de Gannon y ya tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? ¿De dónde eres? De Houston, Texas. ¿Y cuál es tu pregunta? Hace un par de semanas me llevaron a visitar al Santísimo a orar por mi padre. Y bueno, después me enteré que mi padre estaba muy enfermo, que estaba en el hospital y que tenía un coágulo en la parte trasera de su nuca y una úlcera y parecía muy mal. Y fui a su casa a visitarlo porque no parecía muy bien. Y los médicos, mientras estaba allí, la úlcera le sanó milagrosamente y los médicos no estaban dispuestos a llamarle un milagro, pero lo fue. Y solo me pregunto por qué algunas personas parecen tener más protección que otras en tiempo de crisis, madre. Bueno, sabe, madre, lo primero que yo pienso en ese contexto es el hecho de que no está malo. Es más, es muy apropiado el orar por un milagro y para pedir la intervención especial de Dios cuando estamos enfermos o mal. Y alístense para el hecho de que especialmente yo encuentro la intercesión de María excepcionalmente poderosa en ese sentido.
Primero la misa, por supuesto, pero después de la misa el rosario. Prepárense para el hecho de que María, a petición de María, Dios hace muchos milagros. Muchos de ellos son relativamente silenciosos y callados, o casi ordinarios, de una forma ordinaria. No son necesariamente espectaculares, no más que lo que la mayoría de nosotros hacemos unos por otros es relativamente ordinario. Así que yo pienso que está bien que pidamos un milagro como parte de nuestra oración. Y después estar seguros del hecho de que Dios responderá a nuestra oración. El milagro que completa cualquier otro milagro es el milagro de la resurrección. Y esa respuesta ya fue dada. Así que, si no obtenemos algunas de nuestras peticiones menores, eso se pierde en este misterio mayor. Lo milagroso, particularmente nuestra llamada a compartir una vida eterna y corruptible con el Padre. Esa es la respuesta final a todas y cada una de las oraciones que ofrecemos. Si oramos en ese contexto, entonces será difícil descorazonarnos o desilusionarnos. Pero yo pediría un milagro o pediría estar libre de sufrimiento. Y si eso no sucede en poco tiempo, estén seguros de que pasará en tiempo de Dios a la larga. Su otra pregunta era, ¿por qué algunas personas reciben milagros y otras no? Ahora, ha habido en el pasado, durante diferentes movimientos en la iglesia, creo que un malentendido de que si tenemos fe seremos sanados y que si no somos sanados hay algo malo en nuestra fe. Pero a mí no me parece que eso es así. Sí, y yo creo que eso sería, como usted sugirió, un malentendido. Es colocar demasiado, bueno, entre otras cosas, es colocar demasiada carga sobre nuestros hombros y no la suficiente de la carga sobre los hombros de Dios. Yo creo, Madre, sobre el hecho de que algunos de los grandes milagros, y creo que los grandes milagros que he observado serían el ejemplo, el modelo que el Santo Padre es para nosotros en estos asuntos. Y Juan Pablo II ha escrito profundamente respecto al sufrimiento. Su carta encíclica Salvifici Dolores sobre el significado cristiano del sufrimiento humano es tan profunda como cualquier otra cosa que pueda buscarse sobre este tema, desde el libro de Job hasta C.S. Lewis. Pero más importante que cualquier cosa que el Santo Padre haya dicho o hecho, es el hecho de que él ha vivido el misterio. Existen muy pocas personas en este mundo que hayan sufrido más que él. Yo creo que de su juventud y niñez, y 10 años de tiranía nazi, y 40 años de tiranía stalinista, incluyendo perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a su hermana, perdió a su hermano. Y después, por supuesto, el intento de asesinarlo en 1981. Y él casi muere en 2 ocasiones como causa del intento de asesinato. Él escribió esta carta encíclica dirigida a todos nosotros sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano mientras estaba en el hospital. Y de nuevo, muriendo, bueno, aparentemente muriendo. Y entonces, después de eso, se sometió a la operación de cáncer, a la cual muchos de nosotros tenemos, un cáncer del tamaño de una manzana. Y después se sometió a una cirugía para reemplazarle la cadera y después el hombro quebrado. Y ahora a los 77 años se está cargando con las cruces asociadas con el envejecimiento, tan pesadas como estas son. Y yo diría, él es un ejemplo maravilloso, no solo de que haya sobrevivido todo esto, sino de que su fe ha sobrevivido, que en muchos aspectos ha florecido. Así que es más que un ejemplo y una motivación para el resto de nosotros. Y también generalmente para aquellos que están con el Santo Padre, las Madres Teresas del mundo y sus 3,000 monjas. Esas son hacia quienes yo miraría para guía y para estímulo. Yo consideraría eso un milagro de la gracia. Él hubiera podido terminar amargado, insolente o rebelde y cínico. Él no lo hizo. Ven su cara y observan su gentileza, su generosidad. Y como dije, esa es una lección. Eso es tan importante como leer cualquier libro. Es como leer las Escrituras. Es realmente como reflexionar en la Biblia. Así que, ¿saben? Yo estaría seguro de estar... Cuando pedimos por milagros, no son necesariamente por los que pedimos. A veces obtenemos algo mucho mejor que lo que cualquier cosa que hubiésemos pedido. Pero es tan milagroso. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, ¿De dónde eres? de New Hampshire. ¿Y cuál es tu pregunta? Ustedes estaban hablando sobre la muerte y yo perdí a mi hija el año pasado a causa de un crimen violento y aún estoy tratando de enfrentarme con su muerte. Y va a ser 1 año el próximo mes y aún veo visiones de mi hija. Y sabe, yo
yo la puedo ver volando alrededor y estar con mi madre y estar con Jesús, en donde es amada y está mucho mejor que estar en el mundo como está ahora. Me preguntaba que cómo puedo hacer mientras estoy tratando de sanarme, tratando de tener fe, pero es como que no puedo dejar atrás el día en que mi hija fue asesinada. Es como si me trabase en mi mente que yo no sé cómo dejar atrás eso. Sí, fue una muerte violenta. Bien, padre. Bueno, la primera cosa que pienso, madre, y la parte más dura de adaptarse, sería que más tarde o más temprano, de una manera u otra, por la gracia de Dios, una madre en una situación como esta debe, como Jesús en la cruz, llegar al punto en que debe perdonar a su asaltante. De nuevo, eso debe ser, Padre, perdónalos. Debemos de tratar de imitar al Señor en esa oración. También pensaría, yo estoy seguro que la oración de una madre es tan poderosa como cualquier cosa, y que esta madre y otras madres en situaciones semejantes deben creer de nuevo en lo que Jesús nos enseñó, especialmente esto. Una vez que Dios interviene y pasamos a la eternidad, ya no existe el tiempo, pero es muy posible que para lo que esta madre, el dolor que está cargando ahora, que esto redunde en el beneficio de su hija, quien ya está en el cielo, que Dios, esta habilidad de ver cómo esta madre soporta esta terrible cruz o crucifixión y tome esto en favor de su hija. He pensado muchas veces para mí mismo que un padre o una madre, el cielo no sería el cielo si sus hijos no estuviesen ahí con ellos, y que frecuentemente el sufrimiento que soportamos es lo que Dios permite o deja hacer para que a través de eso Él pueda redimir una situación que de otra manera no podíamos arreglar. Mi pensamiento es que el sufrimiento actual de esta madre, entre otras cosas, es tal vez el motivo y causa por los cuales su hija está con su abuela. Muy posiblemente tenga ese significado. Que el dolor que ella soporta ahora, Dios puede prever. Después de todo, Dios Todopoderoso puede prever lo que va a suceder y efectivamente, o su Santa Madre, efectivamente permitir que eso cuente para un propósito que puede que no apreciemos completamente. Ese es uno de los muchos misterios asociados con la respuesta de Dios a tales tragedias, desastres y el mal. Es pura maldad. Pero de nuevo, nada de esto forma parte de la voluntad o el plan de Dios para con nosotros. Cómo interrumpe nuestras vidas y en nuestra historia es otra cosa. Cómo lo resistimos, reaccionamos a Él, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no decimos una pequeña oración por esta mujer? Y especialmente por aquellos que murieron y están enterrados en los Everglades durante este otro accidente. Señor Dios, solo te pedimos por estos corazones quebrantados y por los corazones que no entienden, Señor. Dales fe y valor y fortaleza para saber que pueden depender de ti. Y todos estos misterios que nuestras pobres mentes no pueden comprender. Necesitamos dártelos a ti, Señor, y saber que tú entiendes. Y te pido que confortes a esta mujer y le des un corazón que pueda perdonar. Y todos aquellos que enfrentaron una muerte violenta de una manera tan injusta, pues que podamos perdonar como tú perdonas y saber que así como hubo gran poder y redención y misterio en tu muerte y resurrección, así es en la nuestra. Así que, por la intercesión de María, nuestra Madre, que como madre tuvo que ver a su hijo morir una muerte humillante, permítenos, Señor, que la imitemos y que esperemos pacientemente por nuestro tiempo y nuestra resurrección. Amén. Tenemos otra llamada. Hola. Sí, buenas tardes, madre. Buenas tardes. ¿De dónde eres? Yo soy de Virginia. ¿Y cuál es tu pregunta? Madre y padre Kraus, antes de hacerles una pregunta, me pregunto si pueden orar por mi madre Madeline, quien falleció el martes pasado muy repentinamente. Aprecio eso el propio martes en una novena de la Medalla Milagrosa y durante las oraciones a la Santa Madre pedí que hacia el final por una buena muerte. Y me preguntaba si ustedes pueden interpretar esto. Creo que tuve mi interpretación, que es lo que la iglesia enseña. Eso es lo que significa cuando oramos. Yo pido por eso todos los días.
porque en mi posición nunca se sabe cuándo eso va a suceder. Pero, ¿sabes? Cuando tú tienes un dolor, y yo he visto a mi madre morir y a mis abuelos morir, muchas personas morir, pero yo no sé cuándo o si voy a tener esa santa, portentosa paciencia o no. Conociéndome como me conozco, dependo del Señor para que me dé gracia en ese momento. Y es también bueno ofrecer el dolor de ese momento, ofrecerlo desde ahora. Usted puede morir en el sueño y allí no tendrá problema, ¿ve? Pero tengo una inquietud. Como he tenido dolor toda mi vida, no voy a morir en mi sueño. Así que, conociendo lo poco que conozco de Dios, estoy segura de que tiene algo muy especial esperándome. Y yo quiero la gracia ahora o después para aceptar cualquier clase de muerte que Él me dé. Y creo que es una oración buena y eso es lo que es una buena muerte. Puede que no estemos sonriendo de oreja a oreja o haciendo una broma, como algunos de los mártires lo hicieron, pero sí podemos aceptar la muerte como una justa penitencia por nuestros pecados. Yo creo que eso va muy lejos a favor nuestro como un cumplimiento de la santa voluntad de Dios. Este es el último momento en el que tenemos que aceptar la santa voluntad de Dios. ¿Qué piensa usted de esto, padre? Bueno, hermana, iba a sugerir también que la esencia de una santa muerte sería el morir en estado de gracia, morir sin pecado en nuestra alma. Y lo que me da miedo del pecado, cualquier pecado, sabe, en términos de sus consecuencias terrenales, puede parecer más bien mezquino. Pero la tragedia del pecado es que ofende a Dios Todopoderoso, y eso es difícil de calcular. Así que creo que cuando oramos, y lo hacemos a menudo, es apropiado orar por una muerte santa. Por lo que estamos orando es la gracia de que nuestros pecados sean perdonados. Y una de las cosas que me da a mí un gran consuelo a este respecto es el hecho de que Jesús murió en medio de ladrones y por los ladrones. Y que el ladrón de la derecha, que no era ni mucho menos maligno que el de la izquierda, ambos eran asesinos y ladrones, pero el ladrón de la derecha, en un acto de arrepentimiento, simplemente intervino para defender al inocente, hablar en favor del inocente en medio de ellos, y eso evocó de Jesús en el último momento esta certeza increíble: este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Y si de alguna manera podemos tener este tipo de oración en nuestros labios y en nuestros corazones en el momento de nuestra muerte, nos haría elegibles para la misma maravillosa respuesta de Cristo. Así que yo creo, eso me da un gran consuelo en el esperar y orar que usted y yo y nosotros moriremos con un arrepentimiento equivalente en nuestros corazones y escucharemos esas palabras del Señor. Eso sería la esencia de la buena muerte. Alabado. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, esta es Rosa María de Rochester, Nueva York. ¿Y cuál es tu pregunta? Quisiera preguntar si, le diré que mi madre estaba muy enferma. Tenía cirrosis hepática y tenía un corazón débil. Ella había estado muy enferma, así es que la convencí de venir a vivir conmigo. Ella se durmió en la cama de mi hija, que había sido el cuarto de mi hija antes de que fuera para la universidad, y estaba allí muy cómoda. Casi no podía despertarla, así es que me di cuenta que ella estaba respirando muy débilmente. Llamé a la ambulancia y la llevaron al hospital. Cuando llegué al hospital, su cardiólogo me dijo: ¿por qué no dejaste que tu madre descansara en paz? Ella hubiese tenido un sueño tan apacible porque ella estaba tan cómoda y feliz en mi casa. Ahora tuve que revivirla y tendrá que vivir en agonía y dolor el poco tiempo que le queda. Me sentí muy culpable sobre esto. Entonces, él me preguntó, el cardiólogo, si el corazón de tu madre se pone malo y se detiene, ¿quieres que la revivamos? ¿Quieres que lo hagamos latir de nuevo o que solo la dejemos ir en paz? Y no pude tomar esa decisión, madre. Así es que hablé con un sacerdote y luego hablé con otro sacerdote. Ninguno de los dos me pudo dar una respuesta definitiva, pero por la manera en que hablaron, ellos me dejaron creer que es lo que ella espera, porque
no simplemente dejarla ir? Espero que nunca me toque a mí ese médico. ¿Cuál es su respuesta, padre? Bueno, básicamente, hermana, eso es una buena pregunta. Habla mucho respecto a otra que le llamaría miedo malentendido que muchos de nosotros tenemos. Y es que nosotros tenemos de estar conectados a máquinas y ninguno de nosotros no queremos morir en esa unidad de cuidados intensivos. No hay nada en la tradición moral y seguramente no el Santo Padre que esté requiriendo esto. La tradición moral insiste muy claramente que tenemos el derecho de todas las formas de lo que se solía llamar extraordinarias o desproporcionados tratamientos médicos y tecnologías. O si lo quiere, siempre hemos tenido el derecho de morir nuestra propia muerte, el derecho de morir. No tenemos que aceptar tecnologías médicas o intervenciones que son virtualmente fútiles o en la estimación del paciente excesivamente pesados. Esa es la tradición moral común que es afirmada en un documento tras otro de la Iglesia, el Código de la Asociación Médica Americana, que viene desde el juramento hipocrático durante 2 milenios. Pero mucha gente no entiende eso, así que si tenemos un derecho, y es más, las reglas están descritas bien claramente. Recomiendo que a cualquiera que esté en este llamado o situación, si usted consulta, no solamente al sacerdote de su parroquia, pero frecuentemente los comités éticos de los hospitales entienden bastante bien las reglas morales actuales y cómo aplicarlas a casos como estos. Todo el movimiento hospitalario se le ordena los muriendo en sus casas o brindando cuidados ordinarios. Estamos obligados a aceptar cuidados ordinarios, pero no tenemos que aceptar lo que comúnmente se llama cuidados extraordinarios, cuidados desproporcionados. Y eso resuelve una buena... Usted entiende estas distinciones y aún si no va a donde personas que sí las entienden. Tenemos 10 segundos, padre. Denos una breve bendición. Debemos orar entonces, hermana, de una manera especial por aquellos que están enfermos y cargados con enfermedades. Especialmente aquellos que, como usted dijo, han estado cargados por largos años. Oremos por las personas que los cuidan y miembros de la familia y bendicémoslos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you, Father. You did it. You got out. Estuve muy triste, muy deprimida, muchos años, hasta que el Señor me llenó de canciones, me llenó de letras. Abrí mi corazón y otra vez empecé a salir, otra vez empecé a llenarme de esto que me hacía tanta falta, conectarme, a embriagarme de Él. Y me empezó una sed y una sed y una sed de Dios que hasta el día de hoy no he podido parar. Y estas canciones son para todos, porque ahí está mandando Él un mensaje. El mensaje está en la letra de las canciones. Alegre, vivo alegre, porque todo lo hago en ti, desde el día en que yo te conocí. Después de tantos y tantos años de ver a la Madre Angélica por televisión todos los días y todavía, qué regalos estar en EWTN, que es un sitio de una paz
impresionante por todas partes donde he estado. La paz se siente por montón. Bueno, la recompensa más grande es cuando tú ves que lo que tú estás haciendo le está tocando el corazón a las personas. Ahí es cuando tú dices, vale la pena todo lo que hago. EWTN